Señor Jesús, esta mañana buscamos tu presencia, reconociendo el hambre y la necesidad latente del pueblo de conocer las Escrituras. Espíritu Santo, haz la obra personal con cada uno de los que estamos acá. Que la iglesia despierte a un mover divino, entendido. Que no hayan dobles intenciones para los que estamos sentados hoy aquí. Al que ha venido por primera vez, háblale. Al que ya tiene 2 años de estar con nosotros, háblale. Al que se cree que tiene mucho, háblale. Y al que sabe que tiene poco, háblale. Que la iglesia despierte. Que el Espíritu se mueva. Que el conocimiento de la palabra de Dios haga el cambio en la vida de las personas. Perdona mis insolencias, mis pecados, Señor. Indigno soy de estar aquí. Pero que el Espíritu Santo tenga misericordia de la congregación. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, iglesia. ¿Por qué no se saludan unos a otros? Pero con ánimo, pues. A menos que si se deben dinero, pues. Pónganse de pie si quieren. Si no quieren, no lo hagan. Si les cae mal la persona, salúdenla. Aprendan a perdonar. Estoy bastante contento de estar de nuevo con ustedes. Estuve personalmente junto con el pastor David Torres una semana viviendo en la isla Colorada, y estuvimos predicando, evangelizando, llevando palabra de Dios durante toda la semana. Estuvimos viviendo, pescando, cortando leña, viviendo como ellos, porque es parte de nuestra iglesia. Así que si alguna vez usted anda por la Costa del Sol y no quiere venir al culto, pues agarra una lancha, 30 minutos adentro de los manglares, y allá tiene una iglesia donde congregarse. Así que estamos bien contentos. Ellos ahorita se están congregando en el Hotel Intercontinental, han llegado a visitarnos. En la isla se hicieron varias cosas, se predicó el evangelio. Nuestro amigo Rodrigo también llegó el día viernes, hicimos como 30 cortes de cabello todo el día gratis, se visitaron casas, se llevaron donaciones. Pero lo más importante que la iglesia debe hacer es hacer una coinonía. Esa es la esencia de la iglesia, no caridad, no regalos, sino compartir la vida, compartir el camino. En la vida existen hombres que marcan la historia. Hay hombres que dejan legados insuperables. Hay hombres que dejan legados únicos e irrepetibles. Legados que nosotros solo somos capaces ni siquiera de intentar imitarlos, sino solamente de admirarlos, de verlos, de tratar de dar 1, 2, 3 pininos. Y los cristianos han perdido esa característica de admirar a estos hombres de Dios. Deberíamos de admirar a estos hombres y a estas mujeres que han dejado un legado, cuyo testimonio sirve para la inspiración de otros, para continuar con la carrera del discípulo. Estos personajes que la Biblia nos presenta son personajes que son tesoros difíciles de apreciar para el que no tiene una plena comprensión de qué se trata el evangelio, y para el que está sumergido en el concepto religioso, en la cultura en la cual hoy vivimos, que nos obliga a pensar que nuestra admiración está basada u orientada únicamente hacia lo externo, a lo material. Y el éxito lo definimos por los recursos que tiene otra persona, por dónde vive, por cómo viste. Pero yo no sé si alguno de entre ustedes alguna vez ha escuchado a alguien más decir, o usted lo ha dicho: admiro a ese pobre. Y no hablo pobre en el sentido peyorativo, sino de su situación económica. Yo no creo que alguno de ustedes se haya levantado esta mañana o mañana lunes se levante y diga: Señor, ayúdame a ser como aquella persona pobre que pide en las calles. ¿Verdad que no tiene sentido? No sé si usted alguna vez ha dicho: ese hombre, ese mendigo es exitoso.
Vea que no hace lógica. Nosotros admiramos a personas que tienen recursos, que tienen dinero, que aparecen con muchos seguidores en redes sociales, que visten bien, que se ven bien. Vemos y decimos, no, el hermano tiene una nueva casa, está en bendición, la hermana logró tener un nuevo empleo, está siendo bendecida. Admiramos las cosas de afuera, admiramos la apariencia de las personas. Y obviamente no tiene sentido para los que no tienen fe el decir, admiro a ese hombre, admiro la posición de ese hombre, aunque no tenga recursos ni riquezas. Eso es ilógico para los que han confundido en el evangelio. Para los que no han entendido quién es Dios, jamás van a ser capaces de ver el poder del Espíritu Santo en alguien con menor cantidad de recursos que ellos mismos. Nunca. No van a entender. Nunca van a lograr entender que una persona que probablemente no tenga dónde dormir viva en victoria por Cristo Jesús. Nunca, el evangelio no les va a entrar por ninguna manera. Nunca van a decir, hijos, sean como ese hombre, sean como esa mujer, porque sus mismos hijos le van a cuestionar y te van a decir, pero mamá, si ese hombre no tiene nada, si mírale la ropa, mira cómo viste, mira cómo calza. Y usted mismo como padre se va a poner en duda. Porque para los que no han entendido la misión de Dios en la tierra, para estas personas admiran lo que Dios ve de lejos. Estas personas admiran lo que Dios está desechando. Por eso insisto en cada domingo. Y ahora miércoles y jueves, lea la Biblia, estudie la palabra de Dios, ore, cuide su fe, sea responsable de lo que escucha. No todo lo que brilla es oro, no todo lo que aparenta ser cristiano es cristiano. Hay gente que anda con cristianos pero no es cristiano, y andar con cristianos no quiere decir andar con Cristo. Al estudiar las Escrituras podemos encontrar a muchos de estos personajes particulares, estos personajes distintos, pero personalmente siempre ha habido uno en particular que a mí me ha llamado mucho la atención y que gracias al estudio de Mateo, para los que nos visitan recientemente, nosotros desde que empezamos la iglesia hace ya 2 años, hemos venido estudiando la Biblia, el Evangelio de Mateo capítulo por capítulo. Nosotros en la iglesia no le decimos a Dios de qué predicar, la palabra nos dice de qué hablar. Eso es lo que creemos. Entonces vamos por capítulo y hay un personaje en particular que a mí me encanta y es Juan el Bautista. Juan es descrito como un distinto, como un diferente a la época. Es un personaje de los que ya no existen, es el último de su especie. Es como la línea fronteriza entre los profetas del Antiguo Testamento y el paso a Jesús en el Nuevo Testamento, luego de los 400 años de silencio entre Malaquías y Mateo. En Mateo 3 podemos encontrar algunas de las características de Juan el Bautista, considerado el último gran profeta. Juan representaba, y quiero que entienda esto en el concepto judío, representaba al último hombre de la serie de profetas. Él representaba el profetizado por parte de Isaías, el que contenía el espíritu de Elías. Él representaba una figura que todavía los anclaba a los patriarcas, a los profetas mayores, menores, aunque ellos no se conocían así. Eso es un término que nosotros hemos acuñado. Juan, anunciado por Isaías como el heraldo de Jesús. Recuerden que heraldo es el antecesor, el que anuncia la llegada del rey, el precursor. Juan tenía una personalidad bastante particular. Él mismo, por decisión propia, había adoptado un estilo de vida distinto, como lo enseñan los textos. Él vivía en un contexto fariseico, porque Juan aproximadamente cuando inicia su ministerio también tenía más o menos la misma edad de Jesús, 30, 31 años. Pero Juan, a pesar de haber sido criado como judío, a pesar de vivir en el contexto de los fariseos, él no era como ellos. Él decide cambiar el ópulo religioso por otras cosas. Vea conmigo Mateo 3:4, dice lo siguiente: y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor en sus lomos, y su comida eran langostas y miel silvestre. Juan, por decisión propia, oiga bien, Juan por elección personal decide ser aesthetic.
No, la palabra correcta es, tiene una vida ascética. Es decir, que él decide dedicar su vida por completo a la perfección espiritual y a vivir modestamente. Juan decide vivir en el desierto. Y otro concepto más distinto de la Biblia. Desierto no quiere decir zona árida. El desierto en el contexto, sobre todo en el griego koiné, eran lugares donde no vivía gente, pero probablemente tenían pastos, probablemente tenían árboles, pero simplemente era una zona inhabitada. Él decide vivir en el desierto, su dieta son grillos, langostas, miel silvestre. No es que Juan fuese un hombre pobre, tampoco es que fuera rico económicamente, pero él no tenía una pobreza que lo obligara a vivir de esta manera. A él el deseo de seguir a Dios lo obliga a ir más allá, a apartarse del sistema y a tener un encuentro con el Espíritu Santo. Juan no era pobre económicamente, era pobre en espíritu. Juan creyó tanto en el poder de Dios, y espero que usted vaya identificándose con esto, que entendió que su vida no era importante, sino la misión de él en la tierra como precursor de Cristo. Y por eso es que Juan fue drástico, por eso es que Juan fue radical. Solo una persona que ha recibido un llamado directo de parte de Dios puede aceptar algo así. Lo que Juan hizo, nadie lo va a volver a hacer. Como Juan vivió, nadie va a poder imitarlo, su ejemplo, su legado. Dice Mateo 11:11, de cierto os digo, este es Jesús hablando a los discípulos, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Imagine por un momento que el Galileo entrara por esa puerta y le dijera a uno de ustedes: pase al frente por favor, hermano fulanito, y le dijera a toda la congregación: como este no ha nacido otro en la tierra. ¿Cómo se sentiría? Yo personalmente creo que estas palabras Jesús no las podría haber dicho a nadie más en la historia de la humanidad, porque si se la dicen a uno de nosotros, el orgullo se nos va por la cabeza. Medio nos dicen: hermano, qué bonito ora, ya es descendiente de Daniel. Hermana, qué bonito canta. No, la Lily Goodman. Sí, no soy hermana, soy salmista, dice. Esa onda que se inventan, ¿ve? Lean la Biblia. Imagínense Jesús, ando buscando un salmista. Yo creo que Jesús estas palabras no se las podría haber dicho a nadie más. Es más, creo que cuando Juan, suponiendo, no se pongan teológicos, imagínate que Juan escucha: hey Jesús, ¿oíste lo que Jesús dijo de vos? Que eras él. Juan ha de haber dicho: cállate, hombre, que a mí qué me importa. Sigamos. Tráete unos grillos mejor, comamos. Juan no se hubiera impresionado, porque Juan no tenía el corazón que tenemos muchos de nosotros, deseando un éxito personal. Él tenía el enfoque en el reino. Con que algunos, no los de acá, vean, los de la isla, andamos volando espiritualmente, tomando versículos como promesas propias. Ahí andamos quitándole la promesa específica de Josué al pobre Josué. Y ahí andamos diciendo que el mira que te mando es mío. Y ahí andamos queriendo quitarle las llaves del reino a Pedro, porque se nos dio las llaves. A usted Dios no le ha dado nada. No tiene llave. Usted ha entrado por gracia de invitado. Las llaves eran de Pedro. No, hermano, pero es que el mensaje era para Pedro. Lea, estudie. Pero ya andamos, no, hermanos, y nos reunimos porque Cristo nos ha dado las llaves para andar atando y desatando en el nombre de Jesús. Y Jesús ni estaba pensando en Santa Ana. Ya le he explicado que cuando el Evangelio de Marcos se escribe, se comienza a escribir porque los discípulos se comienzan a morir y dicen: hey, Jesús no viene y nos estamos muriendo y no estamos viendo la promesa. Hay que dejar evidencia para los que vienen. Era otro contexto. Cuando la Biblia se escribió no estaban pensando en nosotros. Que por gracia alcanzamos es distinto. Pero andamos algunos con un orgullo espiritual basado en cosas que no nos competen, pensando que nosotros tenemos poder más encima que Jesús.
Imagina el punto que nos ha llevado nuestra codicia personal y la religión y la falta de conocimiento de Dios, que usamos la Biblia a nuestro antojo. Y por ahí andamos escuchando un montón de personas que le dicen: hermano, haga esa palabra suya. Pero nunca he escuchado que alguien le diga: haga la palabra suya, la de amar y perdonar a sus enemigos. Haga la palabra suya, la de vender todo lo que tiene y dárselo a los pobres. Nunca lo he escuchado en una iglesia. Nunca he escuchado a uno de nosotros, hablo de mí, decirle: hermano, desate todo su dinero y regálelo, quédese sin nada, porque eso dice la Biblia. No, esa no es para mí, esa es promesa para la iglesia. Entonces somos selectivos y elegimos la parte que nos conviene. Y la iglesia fue creciendo así. Y aquí no hay nadie que pueda atar, ni desatar, ni arrebatar, ni decretar, nada. Nada. Eso no existe en la Biblia. Eso no está en el texto. Juan no era así. Juan no se dedicó a eso. Juan mismo, siendo el más grande de todos, se dedicó a la misión de Jesús, a la misión del reino, a predicar arrepentimiento. Jamás anduvo con otras tonterías. El más grande de todos nosotros. Juan vivió para Jesús y murió por causa del evangelio y de la verdad, nunca por su interés propio. ¿Se imagina a Juan en el desierto, conociendo el poder que él tenía, las multitudes que lo seguían? ¿Se imagina si Juan hubiera estado como uno de nosotros diciendo: voy a decretar que tengo casa en este desierto, y en el nombre de Jesús declaro que hay casa para mí? A Juan no le importaba eso. ¿A Juan le importaba el reino, el Mesías, el que viene, el perdón de los pecados, la salvación del mundo? Juan no estaba enfocado ni en su ropa. Y hay unos que venimos tarde porque no planchamos. Juan no era así, Jesús no era así. ¿Quién nos enseñó a ser así? La Biblia no enseña eso. Estoy casi seguro que hoy en día nadie admiraría a Juan el Bautista. Nadie. Ahora, cuando escuchamos esta descripción de Juan, un hombre tan poderoso, tan increíble, por palabras de Jesús, nos imaginamos que Juan debería de tener, si solo nos quedamos con la frase de Jesús, que no hay hombre más grande nacido de vientre de mujer, nos imaginamos a un hombre con una vida espectacular. Nos imaginamos a un superpastor que entra y las luces se encienden y que el rostro le resplandece y que está ahí aislado porque está en santidad el hombre. Y nos imaginamos una figura: wow, viene el ungido. Estoy seguro que entra Juan por esa puerta y ni el asiento le damos. Nos alejamos de él, diríamos: qué feo. Uy, hermanos, los de staff, ha venido alguien bien raro. ¿Cómo así? Con piel de camello viene. Lo vemos mal. Porque ¿quién nos enseñó? Yo sí sé quién, pero usted pregunta. A que los pastores tenían que verse relucientes, a que los grandes hombres y mujeres de Dios tenían que ser pulcros e impecables en su apariencia. No, el pastor no come la agua, por favor, sellada, la de la... Un guacal nos deberían de dar aquí, ¿ve? El privado ahí, por favor, no, si quiere hablar con él, pase por 3 filtros. ¿Quién nos enseñó? ¿Quién te dijo que esos son los grandes hombres de Dios? Estoy seguro que Dios no les ha hecho caso nunca a esos hombres, porque al altivo Dios lo mira de lejos. Pero con Juan andaba ahí el poder del Espíritu, y las multitudes escuchaban de un loco que bautizaba en el río por el poder del Espíritu Santo, y la revolución se comenzó a dar. Y el pueblo decía: estos fariseos me tienen llenos de ley, llenos de rituales, llenos de tradiciones, pero hay uno en el Jordán que dice que me arrepiente y que hay gracia, que hay misericordia, que hay perdón. Corramos. Y la gente se amotinaba. Quizás si hubiéramos escuchado a Juan, hubiéramos imaginado que fue un hombre increíble en su vida material. Pero Juan nunca tuvo comodidades, iglesia. Juan no tuvo ni siquiera una vida larga.
Su muerte tampoco fue pacífica. Juan fue un fracaso para el mundo y un éxito para el reino de Dios. En Mateo 14:1 dice, y ese es el texto que vamos a estudiar ahora: en aquel tiempo, Herodes el tetrarca oyó la fama de Jesús. La fama de Jesús ya no era poca cosa. Recuerde que venimos del Sermón del Monte, venimos de las bienaventuranzas, venimos de las parábolas. Ya Jesús ya se había hecho un nombre. Jesús ya había tenido ciertos roces con los fariseos, con los escribas. Ya la mamá de Jesús había oído que Jesús ya estaba causando una revolución. Y la fama de Jesús ya llegaba incluso a los oídos de los poderosos de la época. Recuerde siempre, cuando estudie, lea o medite en las Escrituras y vea la vida de Jesús, entienda que él tuvo un gran conflicto político y social. Es importante entender esto para entender el ministerio de Jesús. Herodes Antipas, este hombre que escuchó de Jesús, era hijo de Herodes el Grande, quien sí era un rey. Y este Herodes, este Antipas, gobernaba como tetrarca de Galilea y de Perea. Este hombre era ambicioso políticamente. Él quería guardar y se preocupaba por el control de su territorio. Herodes no era un rey. Este Herodes que se menciona acá no era un rey. Pero él quería ser visto y tratado como tal. Esa era su ambición. Él se preocupaba mucho por esta posición y por mantenerla. En algunos escritos históricos como Orígenes o Flavio Josefo, usted puede encontrar relatos. Flavio Josefo era un romano, historiador, no era cristiano, que deja detalles de cómo era la ambición de este Herodes, e incluso deja algunos datos sobre Juan el Bautista. Dice el versículo de Mateo 14, versículo 2. Entonces Herodes, al escuchar esto, le dijo a sus criados: este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúan en él estos poderes. Ahora, lo primero que le viene a la mente a Herodes, y aquí quiero que entienda que el pasaje está a punto de hacer un flashback. Herodes está hablando de una situación que sucedió, era la muerte de Juan, pero todavía no se ha narrado en la Biblia. Entonces, lo primero que le viene a la mente a Herodes es Juan. Y piensa en Juan porque Juan tenía un ministerio muy fuerte, a tal punto que Juan ya había tenido un conflicto señalando el pecado de Herodes. Versículo 3 de Mateo 14. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Juan, este hombre vestido de piel de camello, comiendo grillos y miel silvestre, había llegado a las más altas esferas del gobierno, confrontando a este gobernante por haber tomado a la esposa de su hermano como mujer. Y esto era un acto de inmoralidad según la ley judía. Un líder que gobernaba al pueblo judío no podía tener estos elementos en su testimonio. Levítico 18:16 dice: la desnudez de la mujer de tu hermano no descubrirás, es la desnudez de tu hermano. El término descubrir o conocer, cuando está relacionado a desnudez, en la Biblia tiene un significado sexual. Cuando la Biblia dice: y conoció a su mujer, dice, trata de decir el texto, tuvieron relaciones sexuales. Entonces aquí prácticamente Juan le dijo a Herodes: hey, no te podés acostar con la mujer de tu hermano, estás rompiendo con una ley judía, este es un acto inmoral, y aparte ella es considerada tu hermana, así que pues estás, aparte de estar fallando a la ley de Levítico, estás cometiendo casi un incesto. Juan, y aquí viene un detalle importante, cumplía la función de profeta. Y esto es importante entender en el ministerio de Juan, porque muchos de nosotros hoy en día hemos confundido el término profeta con adivino. Bíblicamente el profeta no era una persona que adivinaba el futuro, sino que hablaba en el nombre de Dios. Es más, la mayor cantidad de veces que un profeta era enviado de parte de Dios a hacer algo, era para denunciar injusticias y corrupciones. Ese era el propósito del profeta. El profeta no era para que le fuera a leer las cartas a usted o el café. No era para eso. El profeta era enviado de parte de Dios para denunciar problemas sociales que aquejaban a la sociedad. Ese era un profeta. Versículo 4 de Mateo 14.
porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. Y Herodes quería matarle, pero le tenía miedo al pueblo, porque tenían a Juan por profeta. Por eso no se deje engañar por cualquiera, iglesia. Algunos dicen, yo tengo el don de profecía para manipular emociones de personas. Si usted dice ser profeta o quiere ser profeta, hable la palabra de Dios, lea la escritura, predique el evangelio. Eso hace un profeta. El profeta no anda adivinando, siento que te va a atropellar un atudo. No comas ese pollo, te va a dar diarrea, me está diciendo Dios. Reducimos, no sé si usted dimensiona, ¿cuántos creen que Dios es creador? ¿Y por qué lo reducimos a un simple, hey, ese trabajo te va a ir mal, vos? Siento de parte de Dios. Juan cumplía la función de profeta y él no tenía temor. Juan estaba cumpliendo su deber de predicar la verdad. Su ministerio se caracterizó por un mensaje de arrepentimiento, por bautizar a las personas. Eso anunciaba Juan, a eso se dedicaba. Juan era fiel a su mensaje. Juan no estaba tratando de manipular emociones ni de congraciarse con Herodes para tener un buen puesto en el gobierno. Juan no tenía temor de ir y hablar con la verdad. Juan no tenía miedo de señalar el pecado, aunque esto lo expusiera físicamente. Juan ya estaba preso por ello. Ahora, ¿por qué a usted y a mí nos cuesta confesar que Cristo es nuestro Señor? ¿Qué tenemos miedo a perder? Estoy seguro que acá a nadie lo andan persiguiendo para matarlo por predicar de Cristo. Hemos conocido personas que sí. Hace un par de semanas, unas 4 semanas, conocimos a una hermana de Pakistán que literalmente queman su casa por decir que es cristiana, que sus hijos no tienen amigos en el colegio. A nosotros no nos dicen nada. ¿Por qué tenemos temor? ¿Por qué tiene miedo de perder a sus amigos, a su pareja? ¿Acaso vale más esto que Cristo? Ahora vea cómo Herodes, en el texto él ya tenía el corazón deseoso de matar a Juan. Pero también Herodes sabía que Juan era muy popular en el pueblo, que su mensaje era distinto al de los religiosos de la época, porque Juan ofrecía esperanza, ofrecía perdón, y estaba cansada la gente y necesitaban de esto. Herodes quería matarle, pero Herodes sabía que si lo mataba se generaba un conflicto llamado sublevación, y se le iba a levantar el pueblo y se iba a causar una revolución. Y recuerde que él aspiraba a ser rey y no podía llegar Herodes, lo que había hecho Herodes a oídos de su padre, como mirá, tenés un gran desastre allá en Santa Ana, la gente se ha rebelado, ¿qué está pasando ahí? Versículo 6. Él sabía que esto era peligroso, entonces no se atrevía nunca a hacer esto. Lo tenía preso. Pero cuando se celebraba, dice el versículo 6 de Mateo 14, y aquí viene algo importante. Cuando se celebraba el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías danzó en medio y agradó a Herodes, por lo cual éste le prometió con un juramento darle cualquier cosa que le pidiese. Versículo 8 de Mateo 14. Ella, instruida por su madre, dijo: dame aquí en un plato la cabeza de Juan el Bautista. Esto rápidamente tiene algunos matices. Primero, había tal depravación en ese hogar que imagínese una princesa real bailando, y el texto sugiere que no era un baile que a Herodes no le iba a impresionar que bailara H. Bahía. Prácticamente el texto sugiere que Salomé, no lo dice ninguno de los evangelios sinópticos, sino el texto de Orígenes, Salomé estaba bailando con sentido erótico. Era una sola inmoralidad, un solo degenere en ese lugar. Y esto le agrada a Herodes. Imagina una princesa real bailando en estas condiciones y Herodes regodeándose, a tal punto que la lascivia, el deseo, la concupiscencia lo llevan a decir: te doy todo lo que querás. Vea qué interesante cómo un gobernador, un hombre poderoso, un casi rey, cae ante sus propios deseos, ante sus pasiones, ante su pecado. Y este hombre corrupto abre su boca y promete en un momento de pasión cualquier cosa a esta mujer. Note cómo muchos de nosotros también somos esclavos de nuestros dichos.
que provienen de la concupiscencia de nuestro corazón, que en un momento de éxtasis, de placer, de emoción, decimos sí a todo y no analizamos nada. Hacemos o decimos cosas que solo nos van a llevar a caer en destrucción. Cuide su fe. Aquel que cree que esté firme, mire que no caiga. No se confíe. No, es que hermano, yo ya tengo 30 años en el evangelio, y siga viendo por donde camina. Mire lo que le pasó al pastor Steve Lawson, 75 años de edad, un hombre con un ministerio increíble, un maestro de la palabra de Dios, y perdió todo por una pasión. No digo que Dios no tenga redención y perdón para los hombres, claro que sí, yo soy el primer pecador de todos, pero hablo de estar alerta. Uno no puede reducir la gracia a una gracia barata. Este hombre se emocionó tanto, como algunos de nosotros, y le prometió cualquier cosa. Fue un imprudente al hablar. No refrenó su lengua ante sus deseos. Sí, mi amor, yo te amo, nos vamos a casar, te lo prometo, te lo prometo. Porfi. Y se han prometido amor eterno desde el 2001. Y nada. Nada, hombre, es igual. Acostémonos, igual nos vamos a casar mañana. Sí, jefe, yo hago eso, sí. No se preocupe. No, sí. Yo me comprometo. Salomé, la hija de Herodías, le pide la cabeza de Juan. Entonces el rey se entristeció, dice el texto en el versículo 9. Pero por causa del juramento, este hombre no quería quedar en vergüenza. Esto es para nosotros que somos orgullosos. Mi palabra nunca va a quedar en juego. A muchos de nosotros nos da más miedo que nos descubra la iglesia en pecado a que Dios nos vea. No, ¿cómo se van a dar cuenta los hermanos? No pueden saber que el pastor falló. Y aquí todos debemos de ser vulnerables. Y todos debemos reconocer, hermano, ¿cómo está? Mal, pequé, fallé. Hermano, pero tenga decencia. Hermano, estoy podrido. Ayúdeme. No, los músicos, por favor, son sagrados ellos. Si pecan, y peor, pecan. Las maestras de aquí, no, mis hijos, sus hijos están en manos de pecadoras ahorita. Están los niños con todo. Es la realidad de la iglesia, ¿o no? Si aquí estamos reunidos, el centro de reunión más grande de pecadores de Santa Ana. Vea a la persona que tiene a la par, no diga nada. Es la realidad. La iglesia no se abre para que entren los pulcros, los relucientes. Marchen, por favor, todos, hermanos, firmes. Qué bonito se ven en la foto. Nati, tomale fotos. Lo peor, si cuando salimos de aquí, yo sé que la gente que pasa en los carros, y esa es nueva. Y ese club van los miércoles en la noche o el jueves, que solo mujeres, quizás es Ladies Night, dicen. Sí. Y eso que aquí ya estamos un poquito más civilizados. Si lo hubiera contado hace 10 años en Heaven, solo escuchaban el musicón y viva el punk. Y mi hermano Joaquín está acá y me acuerdo que él siempre dice que la primera vez que llegó a Heaven le pasaron a la par gente patinando. Y hermano, sí, pásenme la mía, dijo él. Y ponían las tablas abajo de la silla. Esa era parte de la... Así era. La hija de Herodías pide la cabeza de Juan. Y Herodes se siente triste por causa de su juramento y de los que estaban con él a la mesa. Él dio la orden y le dijo: denle la cabeza de Juan. Y ordenó decapitar a Juan en la cárcel. A todo esto, hermanos, el hombre más grande nacido de vientre de mujer, dicho por Jesús, el poderoso, el ungido, el gran cristiano, estaba preso. Marcos 6:20 dice: porque Herodes, y mira el corazón del orgulloso, Herodes temía a Juan, dice Marcos 6:20, sabiendo que era varón justo y santo, y le guardaba a salvo, y oyéndole se quedaba muy perplejo, pero le escuchaba de buena gana. Herodes sabía que Juan hablaba en nombre de Dios. Vos sabés que Dios te está hablando, pero no querés hacer caso.
Vos sabés que Dios está ahí. Esa relación no te conviene, esa amistad no te conviene, esa vida no te conviene, esa falsa espiritualidad no te conviene, la mentira no se sostiene. No, pero yo no puedo quedar en vergüenza. ¿Cómo voy a decirle en la iglesia que ando mal? No. Herodes no podía quedar en mal queriendo ser rey. Quiero que entienda que lo más grande que tenía Juan el Bautista era su testimonio, era su forma de vivir. Juan era un hombre recto y justo. Quizás no era el más presentable. Quizás Juan no cabría en uno de esos banners que hacen para pastor invitado. Quizás nadie iría a un evento de Juan el Bautista. Quizás Juan no tenía los mejores modales, pero nadie podía negar que Juan amaba a Dios y que Juan era un digno representante del reino de los cielos. Juan preso es enviado a ser decapitado. Aun cuando él no quería, Herodes sabía que su palabra estaba comprometida. Y este es el dilema de los poderosos, de los que nos creemos santos, de los orgullosos, que muchos preferimos quedar mal ante Dios antes que reconocer nuestro error. Los fariseos esto hacían. Por eso las bienaventuranzas comienzan con bienaventurados los pobres de espíritu, los que vienen a Heaven en Santa Ana y reconocen que son lo peor, que necesitan del Señor. No los que ponen la prioridad en sus recursos, su salud, sus bienes, sino los que reconocen que su alma necesita de Dios. Herodes se sentía impotente, pero a la vez obligado por culpa de su propio juramento. Noé, si me ayudas poniendo el video, por favor. Oh, that's a nice plate. Silver? Only the finest, normally intended for a royal wedding banquet. Requested by King Herod himself. Why are you laughing? I've never been to a wedding banquet. But I'm on my way to one. What's that mean? Oh, never mind. You wouldn't get it. Are those your final words? Thank you. Y fue traída su cabeza en un plato y dada a la muchacha, y ella la presentó a su madre. Una ejecución inmediata, iglesia. Inmediata. En una boda, en una celebración, el regalo que quería esta señorita era la cabeza del hombre más grande del reino en la tierra. ¿Sí entiende lo que está pasando aquí? ¿Sí entiende de qué trata el camino del discípulo? ¿Sí entiende de qué trata el evangelio? El capricho de una mujer y el pecado y el deseo de poder de un hombre hicieron que la cabeza de Juan fuera expuesta en una bandeja de plata. Deseo de todo corazón que la iglesia en Santa Ana entienda esto. Sé que todos hemos venido acá siendo formados de una manera bastante tradicional, donde la iglesia es una especie de terapia colectiva, donde todos venimos a recibir algo de parte de Dios. Sé que muchos tenemos la idea de que el evangelio es la solución de los problemas.
Y es la respuesta a todo lo malo que nos pasa en la tierra. Y que una vez vengamos a Cristo, vamos a vivir felices para siempre. Ese es un evangelio mediocre. Por eso las iglesias están llenas de fanáticos y no de discípulos. El evangelio se redujo a hombres y mujeres buscando llenar sus deseos personales, sin entregar nada de sus vidas a cambio. Los pastores nos redujimos a una serie de personas que solo queremos tener salones llenos sin gente arrepentida. Todos vienen a buscar respuestas. Nadie quiere ser la respuesta. Entienda, jefe, en el evangelio de Jesús, el camino de discípulo te va a costar todo. Juan, el hombre más grande de la historia, tuvo un ministerio tan breve. Juan, su ministerio no duró ni 1 ni 2 años. Empieza a los 30, más o menos 1 año de ministerio, preso más o menos 1 año y luego muerto. Juan no vivió ni 35 años. No llegó, no alardeó como muchos de nosotros. Tengo tantos años en el evangelio. Sumando todo lo más, tuvo 1 año y medio. Sus últimos años no fueron felices. Fueron difíciles, tristes, solitarios. Y a un hombre así es al que Jesús llama el más grande de todos. ¿Por qué? Porque Juan cumplió la misión. Juan entendió el estándar del reino. Juan sabía de qué se trataba el reino de los cielos. Él nunca puso su mirada en su vida, en su mundo, en sus condiciones, sino en la eternidad, en el Cordero. Él iba a la gente y le decía: arrepiéntanse, arrepiéntanse, que el reino se ha acercado. Hay uno que viene tras de mí, del cual yo no soy ni digno de atarle el cinto. Arrepiéntanse, Dios puede perdonarles. Él les dijo: crean en el Mesías. Él fue valiente. Juan se convirtió en el primer mártir de Cristo. ¿Hay alguien en esta iglesia que anhele la vida de Juan? No, yo quiero el ministerio como el de ese hombre, un ministerio como el de esa mujer. ¿Y quién quiere el de Juan? ¿Quién en esta iglesia quiere el de Juan? ¿Quién quiere ser discípulo? ¿Hay alguien aquí que anhele la vida de Juan, que lo admire? ¿Hay alguien aquí capaz de imitarle? Juan no se ve como los hombres que admiramos nosotros. Juan no tenía un gran púlpito ni luces. No usaba ropa como la mía. Juan no tenía fanáticos dándole likes a sus redes sociales. La comida de Juan no era increíble. No iba después de acá a comer a un restaurante. Juan se iba al desierto a comer grillos. ¿Se imagina usted a Juan tomándole una foto al grillo y subiéndola a Instagram para que todos viéramos qué rico come? Eso nosotros lo hacemos. Que vean que puedo pagar un plato caro en lugar de compartir con otros. ¿Quién iba a envidiar a Juan? Nadie. Si era un miserable, nadie. La gente sentiría lástima antes que admiración, pero Cristo lo admiró. Entonces Jesús dijo a sus discípulos, Mateo 16:24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la va a perder, iglesia. Y todo aquel que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque nos hemos vuelto una generación cómoda, donde no queremos dejar nada, no queremos sacrificar nada. No hablo de que te maten. ¿Por qué te está costando dejar ese pecado que te está matando? ¿Por qué? A Juan lo mataron por predicar la verdad, y a nosotros nuestro pecado nos está matando. La iglesia está muerta porque quieren vivir para sí mismos. Ya nadie se preocupa por nadie. Ya nadie quiere la cruz. Todos preferimos callar en lugar de morir por la causa de Cristo.
Esa no es la iglesia de Jesús. ¿Quiere aferrarse a una promesa? Aquí le tengo alguna para usted y para mí. Romanos 8:16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Cuántos somos hijos de Dios? Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Esa es una promesa para su vida. La iglesia debe de dejar de pensar en sí misma y enfocarse en el reino. Deje que Jesús cuide de usted. Filipenses 1:29. Porque a vosotros os he concedido a causa de Cristo, no solo que crean en Él, no solo que vengan a cantar, sino que padezcan por Él. Ese es el regalo que te hace Jesús esta mañana. Esa es la oferta. Ese es el regalo para tu vida esta mañana. Que entendas que probablemente vas a sufrir por seguirle a Él. Que probablemente van a hablar mal de vos, tu familia te va a dar la espalda, vas a perder oportunidades, vas a perder amores, vas a perder relaciones, vas a perder dinero, vas a perderlo todo. Pero si tu mirada está en la eternidad, vas a disfrutar el camino. Segunda de Timoteo 1:8. Por tanto, joven Santa Ana, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, dice Pablo a Timoteo, preso suyo, sino que participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta es la verdad del Evangelio. No hablo de una vida trágica, hablo de encontrar una paz que sobrepasa todo entendimiento. Hechos 5:40-41. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de ¿qué? De azotarlos, les intimaron y les dijeron: no hablen más de Jesús, cállense. Y los pusieron en libertad. Y ellos salieron, ¿cómo dice? De la presencia, verso 41 de Hechos. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos, sonriendo, felices por haber sido tenidos por causa del Señor. Estos son los hombres y mujeres dignos de admirar. Aquellos que entregaron su vida entera por causa del Evangelio, por causa del reino. Estos son los hombres y mujeres que Dios está buscando. Personas dispuestas a dejar de pensar en sí mismas. Dejen de pensar en sus vidas relucientes. Dejen de pensar en qué carro van a manejar. Dejen de pensar en si les van a dar una visa o no, si van a tener Dejen de pensar en eso. Dejen que Jesús los cuide. Pongan su mirada en el reino. Pongan la mirada en la misión. La iglesia Santa Ana, Heaven, no está formando fanáticos. Discípulos nos interesan. Discípulos dispuestos a dejar todo, que tengan como tesoro la visión del reino. Esta ciudad no va a ser transformada por cruzadas evangelísticas, porque yo vaya a la calle y me ponga en un parque a decirle Dios les ama y nunca más le vuelvo a hablar a esas personas. Eso no cambia vidas. Lo que cambia vidas es ir a comer con ellos, sentarse en sus casas, comer su comida, dormir con ellos, caminar con ellos, sacar todos tus recursos para que ellos vivan y decirles todos los días: hay esperanza. Es que no cambia, hermano, y le llevo predicando 3 años. Seguí que Dios puede. 10 años pasaran para que yo estuviera aquí, 10. Pero hubo un hombre de parte de Dios que creyó en mí, que me amó cuando todos me odiaron. Esta ciudad no va a ser transformada por campañas evangelísticas. Esta ciudad se va a transformar cuando ustedes y yo salgamos de acá y dejemos de lado nuestro egoísmo y comencemos a amar a las personas. Ahí por todas partes, siendo humildes, siendo sencillos, mostrando la gloria de Jesús. Esta ciudad va a cambiar cuando usted deje de rechazar a la gente por su apariencia. Cuando yo deje de rechazar a las personas por sus preferencias sexuales. Cuando yo le abra esa puerta de par en par a que quiera congregarse aquí, adúlteros, fornicarios, borrachos, drogadictos, a cualquiera, porque creo que el Espíritu Santo puede cambiar a cualquiera. Yo lo creo firmemente.
Y probablemente va a ser incómodo para algunos de nosotros reconocer que estamos sentados a la par de una persona pecaminosa, pero para eso es la iglesia. Y si quizás nos incomoda, quizás esta iglesia no es para usted, porque esta iglesia es para pecadores, pero necesitados. Esta ciudad va a cambiar cuando usted y yo salgamos de acá, no a presumir nuestras vidas, sino a decir: hey, el reino de los cielos se ha acercado. Segunda de Timoteo 4:3 dice: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las fantasías que quieren oír. ¿A qué ha venido usted a la iglesia esta mañana? ¿Cuál es su gozo? Reconozco en el nombre del Señor que todos tenemos necesidades. Yo tengo muchas necesidades de salud, físicas, financieras, pero he entendido que esa no es mi prioridad. Yo confío en el Señor, que Él va a hacer lo que Él quiera. Enfermarme o sanarme, Él lo va a hacer. El propósito es el reino. El reino. ¿Y quién necesita conocer a Cristo? ¿Y dónde hay más almas necesitadas? ¿Y dónde hay gente que no tenga que comer? ¿Y dónde hay gente que no tenga que vestir? ¿Dónde más amamos? ¿Quiere escuchar una verdad que le satisfaga su emoción o quiere escuchar la palabra de Dios? El evangelio de la prosperidad no va a hacer que nadie alabe a Jesús, va a hacer que la gente alabe su prosperidad. La gente no admira al Jesús que ustedes tienen, admiran las riquezas que ustedes tienen. Nadie te llama bendecido porque seas un hombre de oración, porque te vean en una gran casa, un gran carro. Pero ¿cuándo fue la última vez que alguien te dijo: sos un gran hombre bendito de Dios, porque conoce que ayunás, que orás? El evangelio de la prosperidad va a hacer que la gente admire las riquezas, pero no a Cristo, porque no hay Cristo que dar. Claro, si Dios quiere darme un carro, quiere darme una casa, un salario millonario, ahí sí arrebato. Claro que lo aceptaría. No voy a ser desagradecido con Jesús, pero si Dios me lo quiere quitar todo, también lo acepto. Eso está bien. Eso también es bendición, perderlo todo. Bendito sea el Señor. Vea que no es mucho. No, pero que a mí me dijeron que las ventanas de los cielos se abren para llevarte. Ninguna riqueza trae a nadie al reino de los cielos. Juan no tuvo nada en la tierra y conquistó un reino entero. Es hora de que la iglesia dé un paso al frente. Y si me ayuda poniéndose de pie. Y la iglesia en Santa Ana debe de dejar de vivir para sí mismos. La iglesia debe comenzar a caminar hacia la cruz. El mensaje de Juan fue un mensaje diferente. Él rompió el molde de cómo se veía un hombre de Dios. Y Heaven en Santa Ana debe romperle el molde de la religión. Debe de romper el molde de la comodidad. Cánsese de venir solo un domingo a la semana. Escríbale a los hermanos de la iglesia: hey, ¿puedo ir a comer a su casa? Salimos, compartimos, necesita algo, le ayudo en algo. El ejemplo de Juan hoy nos enseña que la vida en Jesús requiere sacrificios, que requiere una entrega total, requiere dejarlo todo, requiere que dejes todo aquello que te aleja de Jesús. El camino no es fácil, pero aquellos que aman a Jesús más que a sus vidas van a encontrar un placer enorme en servir en el reino. El evangelio no se trata de nosotros, sino de Cristo siendo glorificado, de su amor siendo compartido, de su gracia siendo expresada hacia otros. Hay una expectativa para los discípulos, y es que seamos luz, que seamos sal, que impactemos a esta generación con el reino. No podemos seguir caminando como una generación perdida. Debemos de dejar ya ese evangelio diluido. Hombres estaban muriendo por predicar por causa de Cristo, y nosotros queremos que nos hagan una fiesta cada vez que venimos a la iglesia. Cada día que yo vengo aquí es una oportunidad única, iglesia, de arrepentirme. Cada vez que tengo la oportunidad de venir a la iglesia, yo solo lo veo como una oportunidad única de pedir perdón por mis pecados, porque tengo demasiados. Y yo sé, iglesia, que hay tantas necesidades que cubrir.
Cierre sus ojos, por favor.